placer. El placer es mío, la verdad. Así que, bueno, aprovechando esta estupenda ocasión para reflexionar y compartir dudas, ideas, quería empezar el relato. Me tenéis que imaginar esta mañana corriendo con el calor que hacía a las 8 de la mañana por la bahía de Talamanca. Me afané en ir por la línea de costa. Hacía más de casi 40 años que no venía por Ibiza con ocasión de ver ecosistemas, de ver la naturaleza. Había venido alguna vez, pero el típico viaje que te metes en una habitación o en una sala de conferencias, lo que sea. Y claro, en 40 años la isla, al menos eso que he podido ver esta mañana, ha cambiado muchísimo. De vez en cuando paraba, miraba al horizonte y veía 3 cruceros gigantes. En una hora, entre las 8 y las 9 de la mañana, conté 10 vuelos grandes, 10 aviones grandes. Ya estaban las motos de agua por allí y realmente era un escenario, cuando te asomas a esos acantilados preciosos, me asomé hacia el Estañol, luego Rocallisa y demás. Claro, está el mar precioso y el mar está salpicado de un montón de cosas que yo no podía dejar de verlas como absolutamente insostenibles. Digo, ¿cuánto tiempo podrán estar estas cosas aquí? O sea, veía huellas de carbono volando y nadando y decía, esto es una especie de espejismo de un modelo socioeconómico que no funciona. Y mientras yo iba pensando eso y pensando qué os iba a contar hoy, que no fuera aburrido y que os resultara interesante, de repente llego a una valla con alambrada de espino que parecía como si estuviéramos en un campo de concentración. Y me pregunté, no hace falta leer la ley de costas entera para entender y saber que hay un derecho de paso, que hay una distancia a la línea de agua que hay que respetar. Por supuesto había muchas casas construidas de forma ilegal, inmoral y demás, pero esa valla me enfadó, me molestó y me hizo pensar muchas cosas. No llevaba capacidad de, digamos, un teléfono así para hacer una foto, pero os la puedo marcar en el mapa, y esa valla duele mucho, porque la finca privada tenía una valla con espinos que iba paralela a su propiedad, se veía paralela a la línea del acantilado, pero los dueños decidieron que no querían que la gente pasara. Entonces echaron una valla perpendicular a su valla de su propiedad para llegar al borde del acantilado y que no pudieras pasar. Esa valla significa muchas cosas, porque en primer lugar esa valla es ilegal. Seguramente si tenemos la paciencia y el tiempo y lo denunciamos a la Guardia Civil, dentro de 10 o 15 años esa valla no estará. De momento tú hoy no la saltes. Esto yo, corriendo por los campos del Señor, me han dicho muchas veces, la Guardia Civil agradece las denuncias, pero te dice, tú no te la saltes, porque tú de entrada te llevas la multa. Después se verá que tienes razón, que se ha hecho en una cañada real o que se ha hecho en un paso público y eso no tenía. Y entonces dentro de 10 o 20 o 30 años se quitará esa valla y a lo mejor te indemnizan. Y digo, ya, no es mucho consuelo. Intenté desmontar lo que pude de esa valla, pero claro, no iba yo bien pertrechado y me arañé un poco y realmente al final me reconcilié con el Mediterráneo, que mola un montón, y dije, no vale la pena. Esta batalla, como decíamos ayer, hay que medir en qué batallas te metes, esta batalla no la voy a lidiar. Así que me reconcilié con la valla, con el dueño de la valla, y seguí trotando. Mientras seguía trotando, me preguntaba, ¿y qué les voy a contar yo a esta gente esta tarde? Porque en un ambiente más académico, armado de presentaciones, gráficos y demás, pues uno dice, bueno, les voy a contar todos estos datos de cómo el ser humano cambia el planeta y se van a quedar alucinados. Yo mismo me disfruto contando todas las conexiones. Digo, pero hoy no tienes esa herramienta, hoy solo tienes, pues, veremos cuántos vienen y qué les cuentas, y yo dándole vuelta. Entonces la primera cosa es, otra vez estamos en un día estupendo, digamos, en una ciudad que tiene un montón de cosas que hacer, y la gente viene, y la gente está. ¿Y por qué están? O sea, ¿por qué habéis venido? Yo, esta es la primera pregunta que además me gustaría que alguno de vosotros, no tiene que ser una estadística completa, pero que alguno de vosotros diga, ¿por qué ha venido esta tarde aquí? ¿Qué le gustaría escuchar o cuál ha sido el móvil, ¿no? Porque yo puedo entender que alguien vaya a ver una película o que alguien se quede un rato más en la playa, pero ¿por qué ha venido alguien que rompa este hielo? Un par de personas que nos digan por qué están hoy aquí. Se te oye, dale, insiste. Vale, ahora sí. Yo he venido para compartir, porque creo que
tengo una preocupación muy grande de lo que está ocurriendo. Ya hace años que está ocurriendo y no estamos haciendo nada, y me parece que hay no sé, un vibrar en la gente que estamos intentando encontrarnos para poder compartir esto que estamos sintiendo. Entonces, yo he venido para compartirnos el resto. Un testimonio más. Gracias. Gracias. ¿Quién quiere? ¿Jordi? Sí, ayer pude escucharte, muchas gracias por la charla, y esa segunda fase, ¿no? Y hablabas de cosas en positivo, ¿no? Y de proyectos que pueden, ¿no? Los datos los sabemos, no todo el mundo los sabe y es necesario explicárselos, pero bueno, cómo entre todas estas pequeñas cositas que sumamos, pues nos pueden llegar a un futuro un poco mejor y eso, conectarnos y en positivo. Pues genial. Más o menos me veía venir un poco ese tipo de motivación, ¿no? Y yo seguía en mi trotada de esta mañana armando un poco las cosas que os quería contar. Así que voy a hacerme eco un poco de las dos cosas. Y de hecho lo que viene a continuación tiene esas dos partes. Por un lado, voy a recordar muy brevemente algunas cuestiones de cómo está nuestro paciente, en este caso cómo está el planeta, la biosfera, tal, para recordar algunas piezas, ¿no? Pero luego voy a pasar a esa segunda parte de argumentos para estar en una reunión como esta, o razones para intentar hacer algo, y qué cosas se pueden hacer. En esas razones las he estado pensando un poco para organizarlas en cinco cajones de argumentos y de razones. O sea, cuando habléis con alguien que no ha venido, pues le podráis abrir una de esas cajas y le podemos invitar. Parece que participa mucho. Abrir una de esas cajas, de esas 5 cajas, y extraer argumentos, extraer ideas que puedan de alguna manera animarles a esas personas que no han venido a que vayan a otros eventos o a que se planteen. En realidad tampoco necesariamente uno tiene que ir a los sitios, pero basta con que planteen cosas, se hagan preguntas, compartan preocupaciones y exploremos juntos soluciones. Así que voy a volver a pasar, pero muy ligeramente, por el estado del paciente. Estamos en una situación en la que hay al menos 3 grandes patas de la biosfera, de la capa donde viven los seres humanos y el resto de los animales y plantas, que están tocadas, ¿no? Que están muy afectados. Tenemos el famoso cambio climático, tenemos las amenazas a la diversidad biológica, la pérdida de especies, y tenemos todas las distintas formas de contaminación, ¿no? Podríamos, a su vez, abrir en las formas de contaminación otra serie de cajas, porque ahí la verdad es que lo hacemos con mucho ahínco y contaminamos tierra, mar y aire, y lo contaminamos con nitrógeno, fósforo, con plásticos, con muchos componentes, ¿no? Y quizá, hablando algunas pinceladas de las 3 cosas, el mensaje que me gustaría transmitir es que, sin proponérnoslo, estamos cambiando cosas a una escala tremenda, ¿no? El cambio climático lo estamos cambiando a nivel planetario. Nadie se propuso calentar la atmósfera, pero con la energía que hemos puesto ahí fuera, sin planearlo, solamente secuestrándola, no dejando que vuelva al espacio exterior con esos gases de efecto invernadero que lo mantienen, hemos almacenado una energía tremenda, porque cuando uno dice estamos a 1,2 grados por encima de la temperatura preindustrial, uno dice 1,2 grados, pues si ahora estamos a 33. Claro, ese 1,2 no dice mucho, pero si decimos la energía que está almacenada en la criosfera, la parte congelada del planeta, en la hidrosfera, en el agua, lagos, etcétera, en la biosfera, en la corteza terrestre, toda la energía almacenada es el equivalente a 600.000 bombas como la de Hiroshima. Es decir, tenemos la energía capaz para destruir todas las ciudades de más de medio millón de habitantes del planeta. O sea, no lo hemos hecho a propósito, nadie lo ha buscado, pero eso está ahí. No debe sorprendernos, por tanto, que con toda esa energía estén pasando muchas cosas. Entre otras cosas, le estamos cambiando el eje de inclinación a la Tierra.
Lo digo para que veáis, y por si acaso alguno cuestiona, que las acciones humanas son muy locales. Bueno, sí, son locales, pero a base de ser tantos y con tanta tecnología que amplifica nuestra acción, pues al final le cambiamos el eje de inclinación a la Tierra. Muchas personas dicen, qué exagerado, ¿cómo le hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra? Pues lo hemos cambiado 3 veces, y una de ellas al menos está muy relacionada con el cambio climático. La que está relacionada con el cambio climático tiene que ver con el famoso permafrost, que alguna vez hemos hablado. Estos suelos congelados en las zonas boreales, en Siberia, en Canadá. Este suelo congelado, al descongelarse, el agua drena por los ríos y el peso de ese agua se traslada a otras zonas del planeta. Con lo cual el centro de gravedad del planeta se cambia, al cambiarse se cambia el eje de inclinación e incluso el día es ligeramente más largo. Casi nosotros no lo podemos apreciar, pero con instrumentación se pueden medir los días algo más largos y el eje de inclinación ligeramente modificado. Las otras 2 veces que se alteró, o que hemos alterado el eje de inclinación de la Tierra, el más famoso y el primero que se documentó fue con la presa de las Tres Gargantas en China. Al poner tanta agua en esa tremenda presa, la mayor obra de ingeniería de la humanidad hasta la fecha, pues le hemos cambiado el centro de gravedad de la Tierra porque hemos repartido las masas de otra manera y hemos vuelto a cambiar el eje de inclinación y la Tierra vuelve a girar un poquito más despacio. Y la tercera forma de cambiarle el eje de la Tierra tiene que ver con el uso del agua. La extracción del agua del subsuelo, a escala como la estamos haciendo, una vez más, le cambia el centro de gravedad de la Tierra, porque la extraemos de un sitio, luego va por los ríos o la consumimos o se evapora, y la distribución de masas del planeta es diferente. Es decir, tenemos una capacidad tremenda de alterar el planeta. Y lo peligroso es que la mayoría de lo que hacemos lo hacemos sin querer. Porque si alguien me dijera, no, es que el objetivo de la humanidad es cambiarle el eje de inclinación al planeta, tú dirías, pues lo estamos haciendo. No lo hemos propuesto. De momento tiene muy poco impacto este aspecto tan importante. También estamos atenuando la estratosfera. Nosotros vivimos en la troposfera, que es donde emitimos nuestros gases, pero estos gases de efecto invernadero están comprimiendo la estratosfera, la capa que queda por encima, y ya es 400 metros más estrecha, más fina, más delgada de lo que era hace, en los últimos 40 años. ¿No? Hemos perdido 400 metros. Y el pronóstico es que para el mediados de siglo, para 2050, perdamos prácticamente 1 kilómetro de grosor, de seguir así. Y en esta capa es donde se establecen los satélites, es la capa clave para la reentrada de las naves que van y vuelven al espacio y a la Tierra y demás. Y nuestros sistemas de GPS, por ejemplo, necesitan de esa estratosfera para tener las señales y poderte geolocalizar. Así que es una capa con importancia para la humanidad que la estamos alterando sin habernoslo propuesto y que la ciencia pues está empezando a entender que eso está pasando y todavía no entendemos muy bien qué consecuencias tendrá. Así que del cambio climático y estos grandes cambios en los ciclos de la materia y la energía no voy a hablar mucho más. Creo que todos sabemos que estas olas de calor, que los incendios, que las tormentas. Hoy hablábamos para una isla como Ibiza es muy importante lo que le pase al mar, ¿no? Y lo que le está pasando al mar está ocurriendo muy deprisa, pero como nadie vive en el mar, solo lo notas cuando el mar entra en contacto con la tierra. Y una de las cuestiones es el nivel del mar. Pero más rápido que el nivel del mar está cambiando el desbordamiento marino. El desbordamiento marino es simplemente el número de días al año que el mar está fuera de su sitio. Y ese número de días tiene más impacto que el propio nivel del mar y además crece mucho más rápido que el nivel del mar. Es función o está relacionado con el nivel del mar, pero le afectan más cosas que están a su vez afectadas por el cambio climático. Por ejemplo, las presiones atmosféricas, la velocidad del viento, las corrientes marinas. Todo esto en conjunto afecta al desbordamiento marino y hace que el desbordamiento marino, por poco que suba al nivel del mar, él crezca mucho más. Así que bueno, son piezas, ¿no?, de impactos de la actividad humana sobre el sistema planetario que nos pueden poner un poco en contexto dónde estamos. La pérdida de biodiversidad la hemos comentado muchas veces, no las extinguimos a conciencia tampoco. Para 2 o 3 especies que las extinguimos a propósito, extinguimos cientos de miles, se calcula que 1 millón de especies sin ni siquiera saber qué especies son, o sea, no tienen ni nombre, y las extinguimos porque alteramos tanto su hábitat que ya no les quedan formas de vida o formas para poder vivir, ¿no? Y eso tiene consecuencias, eso no es solo que se pierde riqueza, sino se pierden funciones.
Y hablábamos también de su función, por ejemplo, reduciendo los riesgos de enfermedades infecciosas que crucen la barrera animal-humano y por tanto nos puedan enfermar. Pero cumple muchas funciones. Algunas de las funciones, como digo, la ciencia no las conoce bien. Así que tener diversidad es tener una defensa ante muchos cambios que están por venir, no solo cambios humanos, sino también cambios naturales, ¿no? Los ciclos orbitales de Milankovitch, que se dice, ¿no?, que son los causantes de glaciaciones, pero la actividad solar, que fluctúa en escalas de 30 a 40 años, actividades de volcanes, lo hemos visto en La Palma. Entonces, tener aliados en la naturaleza es importante. De hecho, es prácticamente imprescindible, no es un capricho, no es que haya personas que tengan una sensibilidad por los animales, sino que en general las personas necesitamos de animales y plantas para estar vivos. Y la tercera forma de afección del medio ambiente, que la quería recordar muy brevemente, esto que os decía de la contaminación. Podríamos hablar de la contaminación atmosférica, que es una de las principales causas de mortandad. Podríamos hablar de la contaminación por plásticos. Recuerdo cuando empezó a hacerse conocido el problema de los plásticos, salieron aquellas islas en el Pacífico. Al principio se cuestionaba a la persona que lo hizo porque no era científico, pero sus observaciones eran suficientes. Era un navegante que empezó a tomar muestras de agua y más o menos cartografió unas grandes islas de plástico en el Pacífico. Aquello se cuestionó al principio diciendo, ¿cómo va a ser? Pues era. Y luego se vieron muchas más islas en muchos más sitios de plásticos. El problema de los plásticos ya no es solo lo grande, lo que se ve, son los micro y los nanoplásticos. De ahí vienen los problemas. Recuerdo cuando explicaba estas cosas en la universidad que asumíamos hace 15 años que como los plásticos son bastante inertes, pues las afecciones a la salud pues no serían muy grandes. Error. Porque cuando el plástico se va haciendo muy pequeño, al final lo inhalas. Se han encontrado los 6 tipos principales de plásticos en todas nuestras vísceras. Un disruptor endocrino como el bisfenol A, que está asociado a varios tipos de plásticos, lo tienen todos los europeos. Claro, no se ha podido muestrear a todos los europeos, pero con el muestreo que se ha hecho de la población es suficiente para poder decir con bastante seguridad que todos los europeos tenemos bisfenol A en nuestro organismo. ¿Y esto qué pasa? Bueno, si somos ya personas hechas y derechas, ya somos incluso viejunos, pues el tener un disruptor endocrino no pasa gran cosa. Sano no es. Pero si somos adolescentes o estamos creciendo, un disruptor endocrino que confunde a nuestro sistema de hormonas, del crecimiento o tantas otras, pues no es una buena idea. Y esto lo hemos hecho también sin querer. Nadie se propuso y desde luego nadie tiene ni el tiempo ni el dinero para trocear el plástico y ponerlo en cantidades tan pequeñas como para que lo podamos tener en todas nuestras vísceras. Por ejemplo, los nanoplásticos son tan pequeños casi como un virus y los inhalamos, no entran ni por la sangre, los inhalamos y por el bulbo olfativo entran directamente a nuestro cerebro. Esto bueno no es. Hace apenas un par de años salió un artículo en una revista de medicina que mostraba cómo esas partículas tan pequeñas en el cerebro provocan una inflamación y esa inflamación favorece la creación de tumores cerebrales, que eso ya no tiene ninguna gracia. Así que, y bueno, por supuesto, los plásticos en la atmósfera, esos tan pequeñitos, se quedan en suspensión como los aerosoles durante mucho tiempo y afectan al balance radiativo, afectan por tanto al clima. Así que los plásticos también tienen una incidencia. De momento la ciencia lo está empezando a entender y la magnitud es pequeña, pero se ha podido detectar que sí, que tiene un efecto parecido al que tienen pues, las nubes y los aerosoles, ¿no? Reflejando y absorbiendo, que hacen las dos cosas. Las nubes, dependiendo de a qué altura están y cómo son, predomina el efecto de reflejar radiación hacia el espacio o de absorber la radiación, sobre todo de tipo infrarrojo, y calentar. Pues con los nanoplásticos está pasando algo así. Yo creo que todos habéis leído que se han encontrado plásticos en las fosas marianas, en el Himalaya, que hay plásticos por todos lados. Bueno, pues miraros dentro o imaginaros que los tenemos no solo en los intestinos, que comemos plástico. Se encontró la cadena trófica completa por primera vez en el año 87 en México con las mollejas. Las mollejas, que son muy ricas, pues resulta que tenían plásticos porque las gallinas comían en suelos en los que había mucho plástico. Entonces,
las gallinas comían el plástico y nosotros nos comíamos las mollejas de las gallinas, y se encontró por primera vez en México en esta situación que el ser humano comía plásticos a través de la cadena trófica. No es que los comiera como algunas personas bromean, que te has comido, yo qué sé, pues una cucharilla o una tarjeta de crédito. No, no, lo comes a través de la cadena trófica, con por supuesto peces, herbívoros, animales varios, e incluso las plantas, que las plantas también capturan de forma, digamos, menos conocida, muchas partículas pequeñitas de plásticos. Esto para ilustrar esa tercera pata de los plásticos, pero yo lo voy a dejar ya aquí. O sea, apelo a vuestras capacidades de naufragar en internet y buscar allí fuentes de información de lo que os llame la atención en este mundo que alteramos, como digo, sin querer, y que nos acaba salpicando en nuestra salud y en nuestras actividades cotidianas. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues habéis dicho, porque estamos preocupados, y os he dado alguna razón más, por si no estáis preocupados, para preocuparos más. Así que de preocupación vamos bien, pero quizá lo que conviene ahora, y sobre todo en un día soleado y medio de vacaciones, es trabajar en la otra parte también, ¿no? Es decir, ¿y qué podemos hacer? Y si hay razones para ser optimistas, ¿qué mensajes podemos transmitir a personas que no han venido o que desearíamos que estuvieran más preocupadas en el sentido más interesante de la palabra, ¿no? Porque la preocupación tiene una derivación de bloqueo, de ansiedad, pero tiene una derivada muy interesante. Si os fijáis en la palabra, significa preocuparse, o sea, ocuparse antes de ocuparse. Antes de ocuparte con la contaminación o con el cambio climático, te preocupas y haces algo para evitarlo o para atenuarlo. Así que es muy razonable preocuparse en ese sentido positivo, de hacer algo por ello, ¿no? Las madres se preocupan por los hijos, muchos nos preocupamos por el planeta. Ese sentido positivo de me preocupo, quiero hacer cosas, no estoy fibrilando en la habitación diciendo, Dios mío, vamos a morir, ¿no? Teníamos ahora una entrevista y la periodista no entró en fibrilación, pero claro, cuando me hacía preguntas y las aterrizábamos a Ibiza y yo le decía, fatal, fatal, la señora empezó a preocuparse muchísimo. No era mi intención, voy a intentar, pero es que las preguntas me las has derivado todas por el mismo lado, hazme una pregunta del otro lado, ¿no? Y en las preguntas por el otro lado, las razones de por qué estar aquí, por qué poder hacer cosas, ¿no? Y por qué poder sonreír a pesar de que hay tantas razones para preocuparnos. Yo, como os decía, las he intentado organizar esta mañana mientras corría, a pesar de todos los obstáculos del calor, de la valla ilegal y de las sorpresas del antropoceno, de esta Ibiza surrealista que veremos en breve transformarse. Pues las agrupé en 5 cosas. Las agrupé en razones relacionadas con la energía, en razones relacionadas con la economía, en razones relacionadas con la salud, en razones relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza, y en razones relacionadas con la gente. No sé si me voy a acordar de todo, pero más o menos, si se me olvida alguna, me decís, se te ha olvidado la de la gente, o se te ha olvidado la de la energía. Daría lo mismo empezar por unas por otras, ¿no? Yo quiero abordarlas las 5. Una de ellas, la economía. Bueno, de la economía, en primer lugar, hemos revisado esta semana, hemos sacado en las redes, hablo en este plural majestático, pero yo no cuento con ayuda, o sea, lo he hecho yo. O sea, yo voy leo de cosas, aunque soy ecólogo, pero tengo digamos, el músculo científico de leer en buenas fuentes, de contrastar, y las cosas que no entiendo, pues le pregunto a un colega de la economía y le digo, oye, ¿lo estoy entendiendo bien? Y dice, sí, Fernando, lo has entendido bien. Vale, pues entonces lo publico en las redes. ¿Qué he publicado? Algunas de las cosas que he publicado estas semanas es los costes asociados, los costes económicos asociados al cambio climático se han infravalorado. Y cito el artículo científico, cito por qué se han infravalorado. Se han infravalorado porque se han hecho solamente, digamos, un estudio sin tener en cuenta el factor amplificador, sin corregir por la dinámica temporal del cambio climático, sin tener en cuenta otros factores que también están ocurriendo con el cambio climático, etc. El caso es que hay toda una serie de razones que te llevan a la economía tradicional infraestima los costes asociados al cambio climático. Pero es que hay otros artículos que nos muestran que los costes de mitigar el cambio climático, de hacer algo para frenar el cambio climático, han sido sobreestimados. Se han considerado mayores de lo que son. Las razones tienen que ver con cosas que yo tampoco entiendo del todo, que tienen que ver con
costes dinámicos y estáticos, por cómo se calcula en el tiempo esos costes, etc. El caso es que se han calculado por encima de lo que son. Entonces, ¿cómo van a dar las cuentas? Claro, si tú calculas que te va a resultar más caro hacer algo y calculas que los impactos económicos son menores, dices, pues bueno, pues tampoco vamos a hacer nada por el cambio climático. O sea, como un economista, digamos un economista tradicional, va a seguir pensando en vivir la vida loca y en hacer la economía as usual. ¿Por qué? Porque en realidad la amenaza del cambio climático no es tan grave en términos económicos y cuesta un dineral hacer cualquier cosa. Y las dos cosas están sesgadas. Además, como hablábamos el otro día, realmente es muy rentable hacer algo. Precisamente porque si afinamos, veríamos que no es tan caro y que ahorras muchos gastos. Y todo lo que sea anticiparte a las tormentas, a los desastres y demás, normalmente es mucho más económico que esperar a que ocurran y reparar. O sea, reparar es siempre más caro que atenuar. Lo hemos visto con las pandemias, ¿no? Hacer frente a una sola pandemia cuesta mucho más dinero que evitarlas o reducir los riesgos de todas. Así que ese principio se lo podríamos explicar a algún amigo economista o que le preocupe la economía y que dices, no, pero ¿cómo vamos a cambiar el modelo económico de Ibiza? Bueno, pues te doy aquí, tengo una cajita de razones y aquí hay alguna. Y a lo mejor vienes a la próxima o tú mismo desde la economía, si tanto te preocupa, pues te lo estudias y ves dónde estamos. Otra de las cajitas. Bueno, la cajita, por ejemplo, de la salud. En un intento de salirme de esos debates tan estériles en los que nos identificamos, yo soy de izquierdas, yo soy de derechas, yo tengo dinero, yo no tengo dinero, yo soy pobre, yo soy rico, yo soy grande, yo soy pequeño, yo soy de la generación boomer, yo soy... bueno, todas esas clasificaciones que hacen simplificar mucho el debate político, en el fondo yo intento librarme de esos debates, porque son debates que nacen ya muy viciados y que no nos enriquecen. Y una de las formas que he encontrado para librarme de ese debate es precisamente apelar a la salud. Porque tanto si eres millonario como si eres pobre, si eres mayor o pequeño, si vives en un sitio de playa o en un sitio de montaña, te preocupa la salud. Entonces las cosas que pongan en riesgo a tu salud pueden merecer que una tarde de un sábado vengas a una reunión como esta. O te intereses más, pero ¿y el cambio climático afecta a la salud? Quiero entenderlo un poco más, ¿no? En la pandemia, en el 2020, en el momento de confinamiento, mucha gente quiso saber más y mucha gente entendió conceptos muy técnicos de epidemiología, de virología, porque querían entender cuál era la amenaza para su salud de una pandemia. Pues el cambio climático y estas formas de degradación y la pérdida de diversidad generan lo que se conoce como muertes prematuras, o muertes que ocurren antes de lo que estadísticamente correspondía. Muertes evitables, por tanto. Y esto lo hablábamos ayer también. Si nosotros representamos la esperanza de vida, la evolución de la esperanza de vida, vemos que hubo un aumento muy grande en el siglo XX en el que se duplicó. Pasamos de 40 a 80 años. Y fue un salto extraordinario debido sobre todo a los grandes avances de la medicina, ¿no? Sobre todo la disminución de la mortandad infantil, una serie de grandes avances permitieron aumentar significativamente la esperanza de vida. Pero la esperanza de vida está estancada y empezando a disminuir. ¿Por qué? Desde luego la medicina sigue haciendo avances, terapias génicas, lucha contra el cáncer, se está avanzando. La medicina avanza muy deprisa, pero más deprisa avanza esta degradación ambiental, generando esas muertes prematuras, esas muertes evitables que os estoy comentando, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, fijaros qué magnitudes hablamos, 9 millones de personas que mueren por contaminación atmosférica. Son 9 millones de personas al año, es decir, una COVID y media cada año por respirar una atmósfera contaminada. El cambio climático no se sabe exactamente cuántas, pero también son decenas de millones de personas que mueren por razones indirectas relacionadas con el cambio climático, del orden de medio millón por razones directas. Entonces, si mitigamos el cambio climático, si reducimos la contaminación atmosférica, habrá millones de personas que morirán cuando tengan que morir, por la enfermedad que les toque o por un accidente o por lo que toque estadísticamente que esa persona fallezca, pero no por razones ambientales que contrarrestan los avances de la ciencia. Así que si te preocupa la salud, pues tienes una razón para venir una tarde como esta a hablar de estas cosas
y ver qué podemos hacer, o una justificación o un argumento para entender mejor en qué lío estamos metidos. Llevo 2, ¿no? Me quedan 3 cajitas. Tenemos la cajita de la energía. La cajita de la energía es precisamente uno de los detonantes del cambio climático y uno de los grandes causantes de la crisis ambiental es el consumo, el abuso, el uso no sostenible de la energía, básicamente de los combustibles de origen fósil. ¿Y si revisamos cuánta energía necesitamos? Pues necesitamos mucha menos energía de la que ya tenemos. Y eso es una buenísima noticia para todos, excepto para el sector energético, claro. El sector energético hace negocios de eso. Pero ¿y si repasamos el modelo energético? ¿Y si repasamos el modelo social? ¿Y si repasamos el modelo capitalista? Que básicamente se apoya en hacer negocio de todos. Creo que los agrícolas, los agricultores y agricultoras, que luego hablaremos, cumplen con una función esencial, que es darnos de comer. Pero una cosa es darnos de comer y hacer negocio, y otra cosa es hacer negocio y darnos de comer. El orden de los factores altera el producto. Y el sistema en el que estamos metidos hace negocio de todo. De salvar vidas y de matar gente. Las dos cosas dan negocio. De cambiar el clima y de mitigar el cambio climático. De las dos cosas hace negocio. De plantar árboles y de quemar árboles. De las dos cosas hace negocio. ¿Qué tal si empezamos a ver lo que realmente necesitamos hacer en términos energéticos y olvidamos un poco hacer negocio? Claro, cuando esto se lo planteas a Iberdrola o a Endesa, pues no, de entrada no están muy de acuerdo. Pero no van a tener más remedio que estarlo. La cosa es que, como ocurre con muchas de estas historias, si tú te pones en ese chip, te adelantas a la competencia, te ganas la empatía de los, digamos, no solo los que estamos aquí, sino de cada vez más gente que entiende que es una compañía que claro que quiere hacer dinero, pero no antepone hacer dinero a la vida de las personas, sino vela por las personas y luego, proveyéndolas de algo vital como es la energía, procura dar la energía justa y no en exceso, y cuando se le plantea desde el gobierno hacer una transición energética, no se descuelga con unos planes de poner energía fotovoltaica y solar para producir 9 veces la energía que se está produciendo ahora. 9 veces. Tú hablas con un directivo de Iberdrola y te dice, no hombre, es que alguno de los proyectos se cae. Entonces planeamos más campos fotovoltaicos o campos eólicos de los que hacen falta porque alguno se cae. Y yo digo, bueno, vale, pero una cosa es planificar, no sé, un 10%, un 20% más, y otra cosa es 9 veces, entre 6 y 9 veces más de la energía que ya se está dando, es lo que son los planes que se le ofrecen amable y diligentemente al gobierno. Digo, hombre, esto estás cambiando el problema ambiental A a hacerlo problema ambiental B. Porque tu objetivo no es dar energía, tu objetivo es hacer dinero dando energía. ¿Y si paramos esto? ¿Y si nos preocupamos un poco de revisar las cosas? Hablábamos, por ejemplo, de la carta suicida que hemos firmado, la mayoría de nosotros sin saber que la estamos firmando. Porque nosotros ejercemos la democracia una vez cada 4 años. Salvo alguno de nosotros que cada día nos preocupa por dónde vamos y intentar a nivel local o no tan local, intervenir en la política, normalmente decimos, yo ya he votado, fíjate, estos políticos, les ponemos verdes, no les invitamos a cenar, no hablamos de ellos, y luego ya cuando llegan las elecciones, uy, qué mal lo han hecho, uy, qué bien lo han hecho. Si te hacen un programa electoral que solo tiene una palabra encima, que la puedes leer enseguida y que se llama libertad, pues dices, pues claro, pues libertad, pues voto libertad. Pero ¿qué responsabilidad es esa? O sea, ¿de verdad crees que estos problemas que hemos hablado al principio se van a resolver votando, no sé, libertad un día cada 4 años? O sea, todavía me sorprende, poco nos pasa, ¿no? Quiere decir, poco nos pasa tomándonos la política y la vida política con esta ligereza. Tú le delegas a los políticos y ¿qué hagan? No, hombre, no, habrá que estar un poco allí. Oye, ¿y mis tomates? Oye, ¿y mi transporte público? Oye, ¿y mis escuelas? No, habrá que estar un poco, y si no lo hacen bien, pues decirles, oye, mira, y hay instrumentos, que es que hay instrumentos de participación, no es que no tienes por qué ser un rebelde como el Extinction Rebellion, oye, bienvenidos sean, pero no todo el mundo tiene que ser tan activista, hay un gradiente, y tú puedes ser activista, digamos, desde la razón y desde tu actividad profesional, y decir, pues no, que estas grandes compañías eléctricas
se limiten a darnos energía. Punto pelota, que no está el horno para bollos, que hay un calentamiento, que hay otros problemas y que no nos planeen 6 o 9 veces más de energía de la que nos hace falta, que ya tenemos el doble de la energía que necesitamos para ser sanos y felices, como veíamos ayer en algún trabajo, creo recordar, de Jackson y colaboradores. O sea, tenemos el doble de lo que necesitamos y nos ofrecen entre 6 y 9 veces lo que ya tenemos, ¿no? Estas son cosas que del sector energético podríamos, en fin, desarrollar un poquito y decir, vamos a aterrizar la realidad y sin alarmismos vamos a ir poniendo a las personas en su sitio. Lo primero que hay que hacer es llamar a las cosas por su nombre. El Tratado de la Carta de Energía, que antes mencioné pero sin hacer mucha alusión, es esta soga al cuello que nos hemos puesto, dejando que nuestros representantes, elegidos cada 4 años, la firmen, la renueven. Y el Tratado de la Carta de Energía, básicamente, es un cheque en blanco para que las energéticas, amparadas por el servicio necesario e imprescindible de proveernos de energía, hagan lo que quieran. Y si hacen su proyecto de hacer 6 o 9 veces más de la energía que hace falta, pues hacen dinero. Y si no lo hacen, como hemos firmado todos este Tratado de la Carta de Energía, llevan a tribunales al gobierno y el gobierno les paga, les indemniza por no haber pegado el gran pelotazo de las 6 o 9 veces más de energía que habían planificado. Entonces, ¿pero cómo firmamos el Tratado de la Carta de Energía? ¿Pero cómo hemos firmado esto? En las 3.000 páginas del último informe del panel gubernamental de cambio climático dicen muy claro, que firmar el Tratado de la Carta de Energía es incompatible con haber firmado el Tratado de París, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París ponía unos límites a las emisiones que parecía que a todos nos sonó razonable, que no debíamos calentar más de 1,5 grados y que por tanto pues las emisiones tenían que quedarse en una franja razonable, etcétera. Y ahora te dicen los investigadores que hacen cuentas y te dicen, si firmas esto, te cargas esto. Y alegremente tú lo firmas. Es como si ya tienes una hipoteca, ¿no? Y te has hipotecado y te vuelves a hipotecar. Y dices, pues es que no te van a dar las cuentas. Claro, si al nuevo banco no le dices que ya tienes una hipoteca, igual te da una nueva hipoteca. Pero tú tienes que ser responsable y decir, a ver, ya estoy así de deudas. No puedo contraer otra vez estas deudas. Energía, caja 3. Caja 4. Vamos a hablar de la gente, ¿no? Ya no sé cuál era la caja quinta, me falta una, era gente... ¿Cuál? Medio ambiente, naturaleza, es verdad. Bien, recordármelo, que además ese mola, si es que nosotros somos naturaleza. Entonces todo lo que tenga que ver con bichos y plantas, aunque la gente no sepa ni cómo se llama un ruiseñor, es que la gente valora la diversidad biológica. La gente es más sana, la analítica de una prueba en sangre de personas que no conocen, pero que están en un parque como este con más biodiversidad, es más positiva. La gente es más saludable rodeado de biodiversidad, aunque no seas biólogo y no sepas distinguir un mirlo de un estornino, pero de alguna manera lo valoras hasta el punto de que tu analítica en sangre es mejor. O sea que hablaremos de la naturaleza. Bueno, ya que sigo con la naturaleza, luego hablo de la gente. La naturaleza tiene mucho músculo. Yo lo que quería era hablar del músculo de la naturaleza. Cuando aflojamos la presión, cuando en lugar de haber 3 cruceros esperando para entrar en el puerto hay uno o ninguno, la posidonia y los ecosistemas marinos se regeneran. Igual no se regeneran todo lo rápido que nos gustaría y no están todas las especies que necesitamos, pero caray, tenemos un montón de ejemplos. Yo me encargo muchas veces a título casi como cruzada personal de ir recopilando ejemplos. La bahía de Nueva York, por ejemplo. No hay lugar más contaminado en el mundo que la bahía de Nueva York. Aquí en Ibiza todavía os queda mucho para contaminarla tanto como está la bahía de Hudson, del río Hudson, donde está la ciudad de Nueva York. En esa bahía, de repente, unos oceanógrafos hacen un muestreo de diversidad biológica 15 años después y dicen, anda, pero si hay un montón de unos determinados peces y unos determinados crustáceos, cangrejos y demás. Y esto se dieron cuenta que simplemente habiéndoles dado espacio, pequeños sitios en la gran infraestructura portuaria y costera de toda la bahía de Hudson, la naturaleza encontró la forma de en esos sitios tan ultracontaminados de poner allí la fase sésil de esos organismos que pasan por varias etapas a lo largo de su desarrollo y pudieron arrancar de casi la nada en un ambiente muy, muy contaminado.
Y eso trajo consigo no solo esas especies que se identificó en principio, sino funciones ecológicas, depuración hasta cierto grado de una bahía muy contaminada. Y decir, ¿con qué poco vive la naturaleza? ¿Y qué funciones hace? O sea, toda esa función que estaban haciendo cuando la calibras, dices, esos son millones de dólares. O sea, si nosotros tuviéramos que depurar esa parte que están haciendo estos organismos, nos costarían todos estos millones de dólares. O sea, la naturaleza tiene un tremendo músculo. Las soluciones basadas en la naturaleza son tremendamente rentables, la implementación suele ser muy simple, no requiere de grandes inversiones, lo que requiere es de un poco de paciencia, porque la naturaleza tarda un tiempo. Esos crustáceos, esos peces, tardaron algunas décadas, en este caso 15 años después vinieron y dijeron, caray, ¿cómo ha mejorado esto, no? A la naturaleza dándole tiempo saca ese músculo, y ese músculo lo necesitamos más que nunca, porque somos mucha gente, porque tenemos todo ese diagnóstico que hemos visto de cómo están las cosas, y por tanto tenemos que aliarnos con la naturaleza, no solo porque nos gusten los pájaros y los peces y las orquídeas, que también, sino nos tenemos que aliar por practicidad, porque no tenemos capacidad para polinizar los almendros, necesitamos de las abejas, es que la función de polinización cuesta un dineral, si le hiciéramos con pincelitos, llevando el polen de un almendro a otro, tendríamos que ser miles de nosotros, dedicando miles de horas para polinizar, y las abejas lo hacen, y solo tenemos que asegurarnos que hayan abejas. Entonces, aliarnos con la naturaleza no es una cuestión de perroflautas, o no solo de perroflautas, no es solo de ecólogos como yo, es una cosa de lógica aplastante, de lógica terrible, ¿no? Podemos ir a las otras cajitas, de lógica relacionada con la salud, de lógica relacionada con la energía y de lógica relacionada con la economía, por supuesto. El músculo de la naturaleza es sorprendente. En cuanto aflojamos el pie del acelerador, la naturaleza crece y nos ayuda. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué estar de espaldas a la naturaleza? ¿Por qué seguir pensar de dónde venimos, ¿no? Y me voy a hacer eco de esas palabras tan insidiosas y tan paletas que dicen algunos de nuestros representantes políticos, ¿no? Que dicen, vosotros estáis pensando en volver a la caverna, pero serás paleto. O sea, ¿alguien en algún momento ha dicho que vamos a volver a las cavernas? Y además, ¿tú te has fijado algunas cosas de la caverna? Es que ni tan mal. O sea que esa idea de volver a las cavernas es una absoluta tontería. Realmente es una tontería, porque ni vamos a volver, ni hay cosas en la caverna que están del todo mal. Esa vida en contacto con la naturaleza, como os decía, nos hace sanos y felices. Hay personas en situaciones mentalmente perturbadas, con estrés, ansiedad, problemas, trastornos mentales, que se curan en contacto con la naturaleza. Y esto no es una cosa nueva, solo que ahora los números de trastornos mentales crecen y por tanto las medidas para salvar esos trastornos tienen que diversificarse y tienen que amplificarse, ¿no? También somos más sensibles a esos trastornos de lo que eran antes, ¿no? Nadie habla de locos. Antes se hablaba de locos y se los aislaba en un balneario alejado para no ver locos. Bueno, pues ahora todos estamos un poco enloquecidos y la naturaleza nos aterriza y nos relaja, ¿no? Muchas veces decimos, tenemos que desconectar, pero en realidad lo que tenemos es que reconectar. Nos hemos conectado demasiado con cosas que no son muy humanas, que no son muy amistosas, que son muy artificiales, y bueno, mal que bien soportamos la pantalla del ordenador unas horas, soportamos estar sentados en el coche o en la oficina unas horas, pero nuestra espalda y nuestro cerebro se resienten. Entonces nos tenemos que reconectar con actividades y con organismos al aire libre. Y no estoy inventando nada nuevo, es algo ancestral, pero parece que se nos olvide. Por eso, igual que por qué calienta un gas de efecto invernadero, hay que recordarlo una y otra vez, hay que recordar el valor saludable de la naturaleza. Esto me une dos cajas, ¿no? La salud y la de la naturaleza. Así que la última caja, la caja de la gente. La gente tiene un tremendo potencial y además somos gente, no podemos renegar de eso. Hay personas que de alguna manera casi patológica viven y recrean y ponen todas las barreras para vivir aislados. Ellos se lo pierden y muchos de ellos pagan las consecuencias de ser tan ciegos para no ver las ventajas de vivir en sociedad, en una sociedad bien entendida, en una sociedad en la que tienes un papel y en la que te sientes satisfecho jugando esos papeles. Esos papeles pueden ser múltiples, pueden ser más biológicos, más profesionales, pero tienen que tener esa dimensión humana que se pierde, por ejemplo, en la vida de una gran ciudad. Y la gente en esa estructura social tiene una tremenda sensatez. Lo hemos comprobado
muchas veces en movimientos ciudadanos de gente con poco conocimiento, pero con sensatez. Es que la sensatez y el conocimiento son variables independientes. Se dan las 4 combinaciones. Puedes tener mucha sensatez y poco conocimiento, mucha sensatez y mucho conocimiento, y lo mismo. Puedes tener poca sensatez y tanto mucho como poco conocimiento. Son variables independientes. Tendemos a pensar que la gente de la universidad adquiere sensatez. No. Algunos sí, pero en la universidad lo que se adquiere es conocimiento. ¿Qué haces con ese conocimiento? Hay personas con muy poco conocimiento que tienen una tremenda sensatez, y esa sensatez no se adquiere por casualidad, y hay que saberla poner en juego, y se pone en juego en la sociedad. Es muy estéril y poco útil para nadie, incluso para la persona sensata, vivir individualmente. Pero cuando esa sensatez se encuentra en el entorno social favorable, ocurren esos milagros que te hacen volver a creer en el ser humano. Ocurren comunidades que proponen cosas sensatas, y dices, ostras, me había olvidado. Que a la gente la dejas un rato, se ponen a hablar, y oye, pues las diferencias de que yo soy del PP y tú del PSOE, o yo vivo en Ibiza y yo en Madrid, o de que yo tengo dinero y tú no, o de que a mí me gusta el coche y otro va en bicicleta, todas esas diferencias se acaban, digamos, desdibujando cuando empieza a haber esa interacción humana, y entonces empieza a aflorar la sensatez. Y hay muchos ejemplos científicos, que esto que estoy diciendo podría parecer, bueno, el Fernando se ha tomado alguna drogadura esta tarde y viene aquí en la exaltación de la humanidad. No, aparte, que me lo puede haber tomado, creo que no, pero no diría que cuando me ponen una Coca-Cola que me echan ahí. Pero aparte de que pueda estar o no en una fase de, digamos, de visión algo alejada de la realidad, de las posibilidades del ser humano, hay, una vez más, datos, hay información objetiva, hay encuestas. Una encuesta, por ejemplo, revela que la gente, después de haber pasado la COVID, tiene otra sensibilidad por el cambio climático. Encuestas bien hechas en más de 9 países revelan que la sensibilidad por el cambio climático y, por tanto, la disponibilidad para hacer cosas, sabiendo que hacer cosas puede significar cosas incómodas, ha aumentado del orden, en promedio, en estos 9 países y con todos los millones de personas entrevistadas, del orden de un 50%, a través de o después de haber pasado la COVID. ¿Qué ha pasado con la COVID? Que parece que se nos olvida. La COVID, aparte de haberse llevado gente por delante y haber provocado grandes traumas y situaciones muy tremendas, nos ha mostrado que somos vulnerables, y cuando el ser humano se ve vulnerable, normalmente aflora no solo la sensatez, sino también aspectos humanos. En las grandes emergencias, en las crisis, en los momentos difíciles, aflora, salvo personas con patologías, aflora lo humano. Y esa humanidad, entroncada en la vulnerabilidad que notamos, que es que nos podemos morir, que es que se está muriendo gente. Y no solo se mueren hombres de más de 60 años con exceso de peso, que eran los que más se morían, es que se mueren mucha gente por aquí y por allí, y nos vimos afectados por algo y nos hicimos muy sensibles. Y cuando muchos de nosotros entendimos que parte de eso lo habíamos causado nosotros, todavía hay gente que lo niega, pero que la COVID es un resultado de las actividades humanas, dijimos, ostras, yo estas acciones humanas no las quiero. La gente, cuando estaba en sus casas, o estábamos en nuestras casas, y era la situación inversa, ¿no? Veíamos pasar a los animales por la ventana, y nosotros confinados en casa, era la situación inversa, decíamos, yo no quiero volver a la situación de antes, ¿no? Ese retorno a la normalidad, ¿no? Había 2 o 3 lemas, ¿no? Uno de los lemas era aplanar la curva, hay que aplanar la curva, ¿no os acordáis? Incluso se ponían símiles bélicos, y tenemos que, bueno, luchar y pelear, y esta curva no se aplana a hostias, esta curva se aplana con ejercicio de sensatez. Pero bueno, aplanar la curva era una de ellas, y el otro era el retorno a la normalidad. Pero ¿de qué normalidad estamos hablando? ¿De la que nos trajo aquí? O sea, ¿esa es la normalidad que queremos? Claro, la gente, cuando estábamos sensibilizados o cuando habíamos sufrido una situación muy cercana, muy traumática o propia, algunos, pues decíamos, yo esa normalidad no es la que quiero. Es verdad que luego, al salir de las olas principales de epidemia, y sobre todo en los países más desarrollados, que nos hemos vacunado varias veces, pues se nos ha olvidado mucho de esto, ¿no? Y es un poco un jarro de agua fría para muchos de los que pensábamos, bueno, la sociedad ha dado un paso en sensatez, la gente se ha notado vulnerable, podemos aprovechar esta situación tan tremenda
para rebobinar y cambiar algunas cosas, ¿no? Sin embargo, hemos salido de la crisis apretando el acelerador, no había más que mirar el antropoceno, desde los acantilados que hay entre Talamanca y el Español, ¿no? El Estañol. El Estañol. Cuando uno mira eso, puedes mirar el mar Mediterráneo y pensar en el músculo de la naturaleza, o puedes mirar un poco más allá y ver los cruceros, ver los aviones y decir, ups, esta no es una realidad muy sostenible y quizá no es la realidad que nos guste si entendemos esas 5 cajitas de cosas que pueden venir de la mano de posiblemente aplicar sensatez. Por supuesto, como científico creo que también hay que aplicar ciencia, pero no pensemos que es una solución a estos problemas científica. La solución no es científica, y lo dice un científico. O sea, podemos nosotros criticar a nuestra madre, pero a tu madre que no la toquen, ¿no? Entonces, yo como científico puedo meterme con la ciencia, vosotros no. Entonces, yo digo que la ciencia no tiene capacidad para resolver estos problemas, porque no es un problema científico, es un problema social, es un problema humano. Es el ser humano el que se ha metido en este lío, es el ser humano, por tanto, el que tiene que decidir si sale y cómo sale. Y la ciencia es una herramienta potente, yo creo, pero es una herramienta que está a la disposición de la gente. Así que pensemos si queremos salir de este lío y, como dicen por aquí, si queremos vivir. Así que lo dejo por aquí. Muchas gracias.